vamos a hablar de una frase que solemos escuchar en este trabajo de Cuarto Camino, que tiene que ver con la idea de volvernos o transformarnos en personas equilibradas. Para explicar o para charlar un poquito de esto, vamos a tener en cuenta o vamos a abordarnos desde un determinado aspecto, vamos a considerarnos nosotros, personas, seres que estamos conformados en gran medida, ¿no? Como mirándonos abarcativamente, estamos conformados por tres funciones. En este trabajo le llamamos tres funciones que son la primera, función motriz instintiva, la segunda, la función emocional, y la tercera, la función intelectual. Estas tres funciones son como tres herramientas que nacemos con ellas, no es que las vamos aprendiendo o las adquirimos por educación a medida que vamos creciendo y transitando la vida, sino que ya nacemos con estas herramientas, es decir, con una parte intelectual, con una parte emocional y con esta parte motriz instintiva. Explicada brevemente, la parte intelectual tiene que ver con todo este proceso analítico, el proceso de comparación, de procesar, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el intelecto. La parte emocional, más volcada, obviamente, como la palabra dice, con nuestras emociones, nuestra conexión afectiva, los gustos, lo que no nos agrada, lo que nos agrada. Y la última tiene que ver con la función motriz instintiva, que está relacionada a todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo y nuestra capacidad de expresarnos a través del movimiento. Es decir, tiene que ver con toda esta parte fisiológica, orgánica, y también con esta parte de movernos, de interactuar, de expresarnos a través del cuerpo. Todas las personas tenemos estas tres funciones. La palabra desequilibrio viene acá en esta instancia porque lo que ocurre es que en nuestra vida mecánica, como solemos llamarle, o en la vida cotidiana, todas esas impresiones que recibimos nosotros buscamos darle unas respuestas. Estas respuestas ocurren, no es que uno las piensa, sino que uno va respondiendo, va interactuando, va reaccionando de la única manera que uno le puede salir, que es la propia manera. Entonces, en esta instancia lo que ocurre es que, contabilizando estas tres funciones, nosotros generalmente nos apegamos o nos sale más fácil utilizar una de las tres. Si yo soy de tendencia, por ejemplo, motriz instintiva, voy a salir a reaccionar, responder, generalmente moviéndome, o sea, haciendo algo en mi cuerpo o haciendo alguna tarea. Si soy emocional, algo que tenga que ver, o voy a dar una respuesta basada en si me gusta, no me gusta, o si me motiva emocionalmente, etc., ¿no? Y si soy intelectual, voy a racionalizarlo, voy a llevar la idea a pensarlo, a analizarlo, y después voy a dar una respuesta. Entonces, estas son las tres configuraciones, pero vuelvo a repetir, lo que suele ocurrirnos en la vida es que por predeterminación, o por default, si se quiere, solemos volcarnos a una de las tres. Es como que nos queda más fácil usar una de las tres. Por eso a veces en la vida, o a esto nos referimos cuando en la vida vemos a personas que dicen, no, esa persona es más emocional, o no, hay personas muy intelectuales, o estas personas que son de acción, son de manos a la obra, ¿no? Como que, bueno, hay que hacer esto y ya están haciendo, ¿se entiende? Entonces, estas son como las tres maneras de expresarnos, según, ¿no? Obviamente, en este esquema que estamos hablando de estas tres funciones. Vamos a poner un ejemplo de qué sería de reaccionar o responder con estas funciones según la función que cada uno pueda tener o pueda usar de manera mecánica, ¿no? De manera que le salga naturalmente. Entonces, por ejemplo, si estamos aburridos en nuestra casa y soy una persona motriz instintiva, lo que voy a hacer es algo que tenga que ver con mi cuerpo. Me voy a poner a limpiar, me voy a poner a hacer ejercicio, me voy a poner a arreglar algo que me implique movimiento, acción, ¿no? Si por el contrario soy una persona emocional, lo que va a primar en ese caso es que algo que me agrade. Voy a ver una película, voy a llamar a un amigo, llamar a una amiga,
no voy a poner, por ahí puedo ponerme a bailar desde el lado de que me resulte agradable, algo que me resulte grato. Y si soy una persona intelectual y estoy aburrido, lo que voy a hacer es algo que tenga que ver con mi intelecto, mover la cabeza de alguna manera, o mejor dicho, por ahí me pongo a sacar las cuentas de los gastos del mes, o hacer un plan de las tareas que tengo que hacer en el día, o algo que tenga que ver con organizar, planear, comparar, discernir, etc., ¿no? Ninguna de las tres es mejor que otra. No hay, en este caso no estamos hablando de que algo está bien o está mal, simplemente es como cuando la cabra tira para el monte, es algo que nosotros nos lleva a reaccionar, a actuar de esa manera. Entonces, vuelvo a repetir que lo que prima en este caso es como una suerte de apego, una suerte de comodidad con una de las funciones por encima de las otras. Esto tiene dos miradas. Desde el punto de vista, o desde la mirada de la vida, desde la vida cotidiana que uno lleva, no pasa nada, no hay ningún problema. De hecho, todas las personas vivimos una vida con este tipo de tendencias, manejándonos de esta manera, es decir, con una más que la otra. Y de hecho, en muchos casos, no quiero decir en todos, pero en muchos casos en la vida, los parámetros de éxito se miden muchas veces de esta manera. Es decir, si alguien tiene por tendencia, es una persona emocional y se destaca en el nivel del arte, cuanto más desarrollado o más al extremo lleve esa función, más exitosa va a ser. Y por el contrario, lo que uno trata de hacer es esconder las otras dos funciones que uno no las maneja tan bien. Es decir, uno trata de mostrar sus fortalezas, ocultar sus debilidades, y de esa manera uno, en la vida obviamente, puede toparse con lo que llamamos ser una persona de éxito, o donde a uno le salen las cosas medianamente bien. Vamos a poner otro ejemplo, antes de caer en la idea de lo que sería un equilibrio. Si estas tres funciones, como ya dijimos, son herramientas, vamos a suponer que estas tres herramientas son, en nuestra caja de herramientas tenemos un martillo, un destornillador, una pinza, cada una correspondiente a una función. Son las tres herramientas con las cuales yo me voy a manejar y a afrontar la vida. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho usar el martillo, por ejemplo. Entonces, si hay alguna situación en la vida que se presenta, yo siempre saco el martillo. No hay ningún problema si lo que tengo que hacer es clavar un clavo, bárbaro. Pero lo que ocurre es que si tengo que desarmar, por ejemplo, un reloj despertador, y siempre me gusta usar el martillo, no va a ser la herramienta más adecuada, la más acorde. Lo que va a producir es, va a haber contradicción, va a haber conflicto, el resultado no va a ser el adecuado. Voy a terminar rompiendo seguramente el reloj despertador, porque el martillo, que es una herramienta que a mí me sale usar fácilmente, no me sirve para esa instancia. Entonces, ocurre esto. Hay como un ranking, siempre nos manejamos con una de estas tres funciones y después en ese nivel van las otras dos que puedan quedar atrás, también con un determinado nivel de ranking, es decir, de propensión a usar una más que las otras. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos, o se llama en Cuarto Camino, ser personas 1, 2 o 3. Una persona 1 es esa persona que es motriz instintiva, una persona número 2 es una persona que es una persona emocional, que prima la función emocional, y una persona 3 es esa que prima la función intelectual. Persona 1, 2 y 3. Entonces, acá volvemos a la idea del equilibrio. En el Cuarto Camino buscamos transformarnos en personas equilibradas, es decir, lo que ya tenemos, lo que ya hemos desarrollado, lo que nos sale fácilmente, hay que dejarlo ahí. O sea, no hay mucho para hacer, por lo menos en esta instancia, digo. Lo que se busca hacer es tratar de afrontar, de tratar de reconocer esas funciones que en uno son más débiles, que uno no utiliza tanto, para poder equilibrarlas. Es decir, para cuando yo necesite usar la herramienta adecuada, sea el destornillador para desarmar el reloj despertador, lo pueda usar. Y no me quede con la idea de solo me gusta usar el martillo, solo me sale usar el martillo, o simplemente nada, no pensé, no sentí nada, usé el martillo.
Entonces, lo que queremos es poner en disponibilidad estas tres herramientas que hay en nosotros para poder interactuar en la vida de una manera más equilibrada, más acorde. Lo que suele ocurrir es que cuando uno empieza a equilibrar estas tres funciones, las respuestas tienen otro tipo de resultado. La sensación que uno siente con respecto a los requerimientos a afrontar en la vida suelen tener otra respuesta, otras sensaciones. Entonces, esa es la idea que tratamos de captar con respecto a volverse una persona equilibrada. Si nombramos persona 1, 2 y 3, en el cuarto camino existe la persona número 4, que es un nivel, un estado a alcanzar. Es decir, la persona número 4, a diferencia de las tres personas anteriores, 1, 2 y 3, ya dispone de estas tres funciones, ya conoce sus tres funciones, las maneja en igual medida, es consciente de ellas. Entonces, ya no elige utilizar una función según si le gusta o no le gusta, según si le queda cómodo o no le queda cómodo, sino que directamente va más allá de su tendencia natural y utiliza la función que corresponde en el momento adecuado, en la situación indicada. Obviamente que los resultados en esta instancia, como decíamos antes, son mucho más fructíferos y mucho más llenadores a nivel del ser, donde uno se ve como más completo, uno siente que se ve reflejado en eso que está haciendo. Entonces, la idea de volverse una persona equilibrada, hombre o mujer número 4, tiene que ver con esto, con la idea de primero reconocer, y acá vamos a ir a otra parte, reconocer en nosotros qué partes de nosotros están menos equilibradas, qué partes pasan hambre, es decir, cuáles son esas herramientas o esa función que nosotros tratamos de esconder y mostrar o reaccionar siempre con la que nos sentimos más a gusto. Entonces, reconocer estas tres funciones primero, porque concordemos de que son palabras conocidas, intelecto, emoción, motricidad, pero de conocer las palabras, conocer la idea, a conocerlas en nosotros, a tenerlas observadas en nosotros, a decir, mis emociones son estas, esta y esta, mi intelecto es este, aquel y el de más allá, lo hago aquí, 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 es decir, tengo una serie de observaciones, ya puedo contemplarme a mí mismo en diversas áreas como para reconocer cómo me expreso en esas funciones. Obviamente que eso me va a llevar a hacer un reconocimiento de cuáles son estas funciones que no tengo tan desarrolladas. Entonces, entramos en esta idea de uno observarse, tratar de indagar en sí mismo antes de pensar en las funciones, sino en tratar de observarlas de cuáles son nuestras funciones. De la misma manera como cuando uno va al médico y el médico nos estudia, nos hace análisis, nos mira, nos pregunta cosas y en base a lo que obtiene de esa información hace un diagnóstico. Nosotros de la misma manera, antes de querer equilibrarnos, tenemos que traer o llegar a nuestro diagnóstico. Nuestro diagnóstico sería tener observadas nuestras funciones, tener observados en dónde hacemos agua, en dónde no necesitamos más trabajo o más desarrollo, a dónde tenemos que tratar de completarnos. Entonces, una vez que llegamos a nuestro diagnóstico, podemos decir que empezamos en la siguiente etapa, que es la de empezar a completarnos. Porque esto que parece tan sencillo, en realidad es un paso bastante obvio que solemos pasar por alto. Generalmente nosotros queremos ir rápidamente a la solución sin detectar el problema. Queremos ir rápidamente a cambiar algo sin detectar la raíz o cómo es que llegamos ahí, ¿se entiende? Entonces, antes de querer volvernos personas equilibradas, tenemos que tratar de captar en nosotros cuál es nuestro desequilibrio, dónde es que estamos en una situación que necesitamos completar. Bueno, vamos a ir hablando de esto un poquito más en otras charlas, así que nos veremos.